Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde siempre estamos juntos como iglesia, compartiendo unos con otros, estimulándonos al amor y las buenas obras. Por eso les invitamos a que nos visiten en nuestras sedes, en los municipios en Colombia donde nos encontramos. Gracias a Dios porque su amor y su bondad han llegado a nuestras vidas, y como hemos tenido una experiencia personal con Él, queremos compartirla a nuestros vecinos, amigos, familiares, y también poco a poco llegando hasta lo más lejanamente posible, porque mucha gente en el mundo no conoce del Señor Jesús. Por eso oramos así, como iglesia misionera. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has bendecido, nos has ayudado, nos has sanado, nos has rescatado. Toca nuestra vida integralmente, desde lo físico, que es lo más sencillo para ti. Cualquier milagro es posible, por eso oramos por ello. Pero también toca lo emocional, un asunto más complejo en la vida, Señor. Y no estamos partidos en pedazos, es parte de nuestra vida, tenemos una sola vida. Pero en lo emocional sufrimos, Señor, hay muchas enfermedades hoy. Estamos afectados por la salud mental, Señor, en la salud mental, por muchas condiciones y situaciones que nos rodean, Señor amado. Pero también, lo más importante, nos ayudas a vivir la vida de la mejor manera posible. Y operas un milagro espiritual en todos nosotros. Es el área más compleja, Señor. Pero pasamos también cuando superamos nuestra incapacidad muchas veces de reconocer nuestro pecado y empezamos a caminar contigo, sujetándonos a ti, a tu palabra, por tu Santo Espíritu, caminando en santidad, Señor. Entonces muchas cosas empiezan a cambiar. Nuestras finanzas cambian porque empezamos a ser buenos administradores de todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos y de lo que producimos, Señor. Padre, gracias, porque esa misma situación que nos pasa a nosotros, le suceden a los demás, en otras culturas, en otros lugares. Por eso, como iglesia que creemos en llevar el Evangelio de acá hasta allá, reconocemos que a pesar de las diferencias culturales, de las razas, de la economía, de los lenguajes, idioma, la cultura en general, tu palabra tiene la capacidad, el poder de tu Santo Espíritu. Tu obra llega a cada región del mundo, Señor. Porque al fin y al cabo, cuando estemos todos juntos, habrá de toda tribu, lengua y nación. En Cristo Jesús oramos y creemos, oh Dios. Amén. Muy bien, queremos hoy compartir una enseñanza muy sencilla para todos los creyentes, pero queremos dedicarle esto especialmente a los que están comenzando. Y tú que ya eres creyente, que llevas tiempo en el Evangelio, pues no sobra, creo que es muy útil entender este principio que a veces olvidamos, que enseña la Escritura, y es mucho más difícil practicarlo. Válido para hoy, válido para enseñarle a nuestros hijos cómo sencillamente podemos hablar acerca de la santidad. Primera de Pedro 1, 13 al 16 nos dice: así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos, la recibimos y la compartimos, Señor. La modelamos y queremos llegar a toda persona con ese amor que tu palabra nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la santidad, hablamos de un asunto que parece una utopía, parece algo tan extraño, tan inalcanzable. Por cultura, especialmente en la tradición católica, cuando hablamos de los santos, nos imaginamos son las imágenes que hay en las iglesias, o aquellos que han sido canonizados por una doctrina que tiene la Iglesia Católica, donde dice que algunos personajes que existieron, que fueron muy buenos, fueron tan buenos que pudieron hacer milagros, entonces son santos. Pero la palabra del Señor nos enseña un asunto muy diferente. Nos pide a todos los creyentes que seamos santos como Dios. ¿Puede ser posible eso? ¿A qué se refiere la Escritura? Pues bien, empecemos a mirar algunas definiciones para sencillamente hacer notar un poco más algunas partes de este texto que en sí mismo nos lleva a una conclusión: qué es lo que Dios nos pide para ser santos y qué es la santidad. Cuando hablamos de santidad, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues según la revelación bíblica, saliéndonos de esas creencias o tradiciones religiosas y llegando a la Escritura, pues podemos encontrar una definición más cercana, más real de lo que Dios desea. La santidad es, en primer lugar, una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, de su naturaleza. Su identidad está envuelta en santidad. Pero tenemos en segundo lugar que la santidad es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Fíjese que más que hacer unas definiciones de tipo etimológico, estamos hablando de algo muy práctico que la Biblia enseña. En tercer lugar, es un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas y acciones que a veces Dios pide. El día santo del Señor y cosas como estas. Bueno, el término hebreo, acerquémonos un poquitico solamente para que tengan una idea, no tanto de memorizar el término como tal, sino el significado. Kadosh significa puro, física, ritual y especialmente en lo moral y espiritual. Ahora, cuando hablamos de santidad, está hablando de ser tan transparentes, tan buenos, tan honestos, tan marcados por lo bueno que no haya ninguna mancha. Sin embargo, aparece también otro término, un término diferente, que significa separado, apartado. Y cuando hablamos de este término separado y apartado, agios, que también aparece en la Escritura, aparece en Lucas 2:23. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. De ahí, y este es solo un texto, había más dedicaciones de muchas cosas al Señor. Quiere decir que Dios a veces pedía que las personas o las cosas se separaran para el uso exclusivo de Dios y las cosas buenas. Entonces encontramos que en definición bíblica tenemos santidad, apartados para Dios y apartados al servicio de Dios y dispuestos para Dios. Podríamos decir también que nuestra santidad está estrechamente relacionada con Dios. Realmente perdimos la imagen de Dios cuando pecamos, pero cuando Jesucristo viene, pues nos regenera. Recordemos que en la creación de todo, por eso el libro se llama Génesis, que nos narra la creación, se generó todo, pero se habla del pecado, cómo el hombre pecó, se degeneró todo y aparece el Cordero que regenera todo, regenerar, volver al principio. Pues esa naturaleza que perdimos, esa imagen de Dios, ahora la recuperamos. Por eso, si Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Recordemos que es la cualidad absoluta y fundamental de Dios. La santidad de Dios se manifiesta a la vez en su justicia y en su amor. Mire qué interesante. Justicia y amor. El hombre si peca debe morir, eso es justo. Pero si muere, entonces ¿dónde está el amor? Pues Dios envió a su Hijo y entregó a su Hijo por amor. Y su Hijo murió por nosotros. Se hizo justicia. En Jesús se hizo la justicia. Y en Jesús se muestra el amor de Dios. Y esa justicia con el amor reflejan la santidad manifiesta de nuestro Señor. La santidad de Dios es la santidad de la cual depende la nuestra. En realidad es una combinación de una justicia pura, pureza absoluta en un amor infinito de Dios que por su gracia nos permite entonces a nosotros ser santos. Algunas veces pensamos que tenemos que comportarnos extrañamente. No. Es más de lo que podemos hacer. Nosotros no podemos realmente. Pero ¿cómo lo podríamos lograr? Pues volvamos al texto inicial. Notemos, pensar con claridad. ¿Cómo pensamos con claridad? Necesitamos tener un manual que nos ayude a ubicarnos. Nuestros pensamientos han estado contaminados por muchas cosas, por muchas situaciones y enseñanzas equivocadas. Además nos pide que ejercitemos el control propio. Toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestro ego tiene que ser controlado. El control propio. Fíjese que en el mundo una de las situaciones generales que se dan en todos los tiempos, en todas las razas, culturas, países, pueblos, es el problema de los líderes, que no son buenos gobernantes. Pero cuando la persona es capaz de tener control propio, pues seguramente podrá ser un buen gobernante.
Además nos define el texto que la santidad va ligada con ser hijos obedientes. Hijos, ahora estamos con el Padre, nos parecemos a nuestro Padre y eso va a estar marcado por una obediencia a lo que Él pide. Ahora nos dice, olvidémonos de la vieja manera de vivir la vida. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Bajo qué, no digamos principios, bajo qué caídas más bien? ¿Bajo qué cosas que nos dañaban? ¿Cuáles eran nuestros valores o antivalores más bien? Pues todo eso debe quedar en el pasado. Y ahora nos invita a no satisfacer nuestros propios deseos. Quiere decir que tenemos deseos, pero que el deseo de Dios en nosotros ahora nos va a ayudar para que esos deseos pecaminosos ya no nos controlen. Yo sé que hay una lucha cuando tú estás en la vida cristiana, todavía la tengo yo, porque dice la palabra del Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos dice la palabra que esta situación se da, esta lucha, es porque vivíamos en ignorancia. Entonces por eso necesitamos el conocimiento de Dios. Cuando empezamos a conocer de Dios, a leer la Escritura, a compartir acerca de Él, a conocerle cada día, estar en su presencia, pues ese conocimiento nos permite parecernos a Él. Y ahí es donde nos dice el Señor, si nosotros ya perdemos esa ignorancia y ahora tenemos el conocimiento de Dios, podemos ser santos en todo lo que hacemos. Él nos eligió, Él es el santo, y la Escritura nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Entonces ese porque yo soy santo es, yo soy su Padre, yo he hecho todo esto, y porque yo he hecho todo esto, fácilmente, si me conocen y están conmigo, pueden ser santos. Tal vez tú estés luchando allí, tratando de mejorar cada día, y decir, no lo hago, y te esfuerzas, y caes, y te arrepientes, y te sientes mal. ¿Por qué no procuras acercarte más a Dios, conocerle más? Y si le conoces más, entonces podrás tener la oportunidad de ser naturalmente santo. Quiero concluir esta sencilla enseñanza, que espero sea muy práctica, con la lectura de 2 de Pedro 1, 3 y 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Mire cómo esta segunda carta de Pedro en estos versículos tan sencillos nos hace un resumen total. Es posible la santidad. ¿Cómo lograr la santidad? Dejamos los deseos mundanos, participamos de la naturaleza divina, podemos escapar de la corrupción del mundo, pero eso sí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y comenzamos por el principio del texto. La promesa está fija y segura. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Yo he tenido que pasar por la lucha de lo que es la carne débil y un espíritu dispuesto. Cuando conozco la Escritura me dice, mira, estás haciendo mal. Entonces yo, Señor, no lo debo hacer. Señor, pero es que mi carne está peleando. ¿Yo qué hago? Muchas veces al principio trataba de todas mis oraciones enfocarlas. Señor, ayúdame para no hacerlo. Venzo en el nombre de Jesús. Apártate de mí, Satanás. Bueno, y todas estas cosas las podemos hacer. Pero poco a poco descubrí que en lugar de hacer de mi oración algo alrededor solamente de lo que quiero vencer y no he podido, ¿por qué no me acerco más en mi oración a aquel que me da la victoria? Que Él pudo, entonces yo podré. Entonces cuando llega la tentación, yo me dedico a adorar a Dios. Señor, esto es más fuerte que yo, pero yo te amo más a ti. Te quiero conocer más. Quiero estar en tu presencia. Me acerco a otros creyentes, comparto las experiencias, podemos orar juntos, podemos acompañarnos, podemos conocer tantas formas hermosas y bellas que el Señor ha permitido que tengamos a nuestro alrededor. Ya nos ha prometido todo lo que necesitamos, ya está dispuesto en la palabra, en la iglesia, en nuestros hermanos, en sus miembros, la iglesia.
Cada uno de nosotros no somos perfectos, de hecho todos buscamos la santidad, pero cuando caminamos juntos nos podemos corregir unos a otros a pesar de nuestros defectos. Por eso la acción de caminar juntos es tan importante. ¿Lo podemos hacer? Cierra tus ojos conmigo y creámosla, Señor. Padre que estás en los cielos, tú has sido bueno, para siempre es tu misericordia. Creemos a tu palabra, creemos a tu amor. Glorifícate en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos disponemos a caminar en santidad. Porque tú eres santo, nos has permitido entonces ser santos, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y ahora podemos ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Creemos, confiamos y nos dedicamos a ti. Muchas gracias, oh Dios. En Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes a transmitir eso a nuestros hijos, a la generación que viene, porque ellos también necesitan creer que es posible vivir en santidad, que no somos personas raras y extrañas, como bichos raros en un mundo lleno de corrupción. Al contrario, podemos modelar por tu gracia y por tu amor. En Cristo Jesús lo creemos y lo caminamos, Señor. Amén. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.